Buenos días, hermanos, hermanas, el Señor les bendiga. Un caluroso saludo a toda la iglesia de Cristo que está en su casa en cuarentena. Hoy domingo 29 de marzo, cuando estamos a 10 días de la cuarentena que se adoptó acá en Venezuela. Bueno, aquí estamos como iglesia, llevando una palabra de esperanza, la palabra de Dios. Como usualmente nos congregábamos los días domingos, pues aquí estamos este domingo para llevar la palabra. No está la iglesia, pero están los medios para poder transmitir estas buenas nuevas del reino, que no son tan nuevas, pero que traen paz, tranquilidad a nuestras vidas. Hoy quiero hablar acerca de ese Dios tan maravilloso que tenemos en nuestras vidas. Ese Dios tan especial que nos ha provisto de todas las riquezas en gloria. Ese Dios que desde el principio se interesó por cada uno de nosotros. Es tremendo porque cuando yo veo un Dios que lo tiene todo, cuando yo me pongo a mirar el Dios que no le falta nada, el Dios que tiene vida en sí mismo, me pongo y me hago esta pregunta. Creo que es la misma que se hizo David. ¿Qué soy yo? Yo soy como menos que los granos de la arena del mar. Y sin embargo, tú posaste los ojos en mí. Pero lo tremendo es cuando yo empiezo a observar en el tiempo, los pactos y todo lo que ha hecho Dios por nosotros. Y realmente esto me da una certeza, una seguridad en esa confianza que todos debemos tener en el Señor. Es bueno que nosotros busquemos, investiguemos la palabra, porque la palabra nos habla de ese Dios maravilloso, la palabra nos muestra ese Dios maravilloso y la palabra nos da esperanza de vida. Quiero comenzar hablando diciendo lo siguiente: Dios es un Dios de pacto. Diga conmigo, Dios de pacto. Y la palabra pacto, ¿verdad? Tiene dos acepciones, una en hebreo y una en griego. La sección en hebreo es berit y aparece 285 veces en el Antiguo Testamento. Y la palabra griega, que es diateque, 33 veces en el Nuevo Testamento. Y ambas traducen por pacto. ¿Qué es el pacto? El pacto, en el entendido de los hombres, es un acuerdo mutuo entre dos o más personas que los vincula y los obliga a una reciprocidad de beneficios y obligaciones. Ese es para el caso de los hombres, pero para el caso específico de Dios, en todos los casos, Dios en este pacto siempre toma la iniciativa. No se trata de un acuerdo entre partes iguales. Dios establece los términos, los da a conocer y solo Dios garantiza su cumplimiento. Los seres humanos disfrutan de las bendiciones del pacto en tanto obedezcan y cumplan los mandatos de Dios. En la palabra conseguimos 6 pactos. El primero es el pacto adámico, el segundo el pacto noémico, el tercero el pacto abrámico, el cuarto el pacto mosaico, el quinto el pacto davídico y en sexto lugar el nuevo pacto, el pacto de la gracia. Así que es interesante ver esto porque todos estos pactos, sumándolos hasta la fecha que tenemos, suman la cantidad de 6,000 años aproximadamente. Entonces vemos cómo es un Dios, cómo vemos a un Dios que mantiene su palabra a través de toda la historia. Y nos llama poderosamente la atención que aquí vemos la eternidad reflejada de este Dios maravilloso. En el pacto adámico, vamos a comenzar con el pacto adámico, aunque las fechas no son exactas, porque en el Antiguo Testamento la cronología no es exacta, pero sí vamos a utilizar fechas aproximadas. Por ejemplo, en el pacto adámico, en el tiempo de Adán, en el 4026 a.C., verá, el primer pacto que hizo Dios fue con Adán. Y este fue el primer pacto que Dios hizo con el hombre. Fue un pacto condicional. O sea, estaba condicionado. Adán estaba condicionado en el cual
la vida y la bendición, o la muerte y la maldición, dependía de la fidelidad de Adán hacia Dios. Incluía dar a Adán la responsabilidad de, primero, ser padre de la raza humana. Segundo, gobernar o sojuzgar la tierra. Tercero, tener dominio sobre los animales, cuidar de las cosechas y no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero Adán fracasó. Adán y Eva fracasaron al comer de la fruta prohibida y le fue impuesta la muerte por su desobediencia. La desobediencia a Dios siempre nos lleva a un camino de muerte. Y ellos murieron espiritualmente de inmediato y necesitaron nacer de nuevo para ser dignos de la salvación. Más tarde murieron lógicamente. ¿Y qué sucedió? Bueno, el pecado de Adán hundió a toda la raza humana en el pecado y la muerte, como dice Romanos 5:12, que por un solo hombre entró el pecado y la muerte, y por esa causa todos los que estamos acá estamos muriendo, por causa del pecado de Adán. Así que en este pacto Adán no pudo cumplir la parte que le correspondía y trajo toda esta maldición a la tierra. Trajo el pecado y la muerte, y estamos todavía, aquellos que están sin Cristo están muriendo. Es necesario que necesitamos nacer de nuevo para poder mantenernos en la esperanza y en las promesas de nuestro Señor. En Génesis 5 dice lo siguiente: este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Vemos acá que el hombre fue hecho, Adán fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Pero más adelante en esta palabra dice que Adán engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Vemos acá que a causa del pacto que se rompió a causa de la desobediencia, hubo un cambio en el ADN de Adán hacia su próxima generación. ¿Qué sucedió? Bueno, se perdió la vida eterna, se corrompió la raza humana y entró el mal a la humanidad. El segundo pacto es el pacto noémico, aproximadamente en el año de 2370 a.C. Génesis capítulo 6, versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ya estaba corrompida la tierra por causa de la desobediencia de Adán, y vino a traer todo este mal, toda esta corrupción. ¿Y qué pasó con esto? Pues que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón, dice en el versículo 6. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé, dice la palabra, halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Cómo era este Noé? Bueno, era un varón perfecto, justo, era completo. Dice que caminó con Dios. Y Dios, por causa de esto, Noé halla gracia. Y Dios le dice que se haga un arca de madera de gofer. Y Noé hizo caso y comenzó a fabricar esta arca. Y lo hizo todo conforme como Dios le mandó. Este es el Noé que habla la Biblia, un hombre perfecto, justo, caminó con Dios y era obediente. ¿Qué es lo que está buscando Dios en este tiempo? Hombres y mujeres obedientes. Y dice en el Génesis 9:8, dice: y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo: he aquí yo establezco mis pactos con vosotros y con vuestros descendientes. ¿Cuál era el pacto que estableció Dios con Noé? Bueno, que no destruiría más la tierra por causa de un diluvio, que no sería anegado por las aguas y que la carne no moriría a causa de las aguas. Y dio a Noé una señal. Él le dijo: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perfectos. Esto es un pacto eterno que Dios hizo.
Y dice en el 13, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y dice, y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne. Fíjese que me llama la atención que dice que cuando él vea las nubes, al ver las nubes, cuando vengan las nubes, cuando viniese a venir una lluvia fuerte o muy grande, él dice, al ver el arco iris, yo me voy a acordar del pacto. No volveré a raer la tierra por esta causa. Y esta señal ha sido establecida por Dios en el pacto abrámico, otro pacto que hizo Dios con su pueblo, prácticamente, con la raza humana. Y en este caso, esta gracia no depende de una buena comprensión o respuesta positiva de parte de todos los beneficiados. Más bien este pacto es un pacto cuya señal es el arco iris. Y está arraigado en la gracia divina, requiere una fe, se expresa en obediencia y en la responsabilidad de producir una descendencia santa. Es un pacto eterno e implica una bendición universal, porque ya está dejando de ser el pacto personal para ir transformándose en el tiempo y la distancia en un pacto que abarcaría toda la tierra habitada. Qué bueno, porque Dios va pensando no solamente en el pacto que hace con nosotros personal, sino también dentro de ese pacto incluye la descendencia nuestra. Qué bendición es Dios, ¿no? Y nos encontramos ahora en el pacto abrámico, en el 1850 a.C. Este pacto de Abraham, renovado con Isaac y Jacob, vemos las bendiciones que incluyen este pacto. Primero, que le daría una descendencia santa y numerosa a Abraham, que poseería las tierras de Canaán, y la reconciliación con Dios. Acá la tercera promesa, la reconciliación con Dios, se expresa en Génesis 17:4 en adelante. Dice en la palabra, he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Aquí vemos la descendencia numerosa que aparece en la primera promesa. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Estaba diciendo allí que no solamente iba a ser el Dios de Abraham, sino de todas las descendencias que vendría a través de Abraham. Cuando Abraham ni siquiera soñaba con tener hijos, cuando su esposa era estéril, cuando Abraham era mayor ya de 75 años. Sin embargo, el Dios de la vida hace esta promesa, hace este pacto con Abraham. ¿Y cuál es el pacto acá? Se sigue manteniendo la misma actitud de los pactos anteriores, ¿verdad? Aunque el pacto va hacia la descendencia, no se va a cumplir como algo automático, sino que va a exigir que esa descendencia sea obediente a Dios y camine con Dios. Y no solamente esto, sino que estén calificados estas personas que de nuestros descendientes están calificados en el concepto de guardar el pacto con Dios. O sea que nadie va a heredar porque es hijo del profeta Abraham, va a heredarse a las promesas, sino es alguien que está humillado, que guarda el pacto con Dios, que se acuerda de sus mandamientos y que los pone por obra. Así que, ¿cuál es la señal de este pacto? Bueno, la circuncisión. La circuncisión, y aunque el pacto de Abraham resalta el requisito de la fe, permanece vigente la necesidad de la obediencia como expresión ineludible de una fe sincera. Tú crees en Dios, tú obedeces. Y creo que este es uno de los grandes problemas que tiene la iglesia. Los grandes problemas, dice, no, yo tengo pacto con Dios, pero no se ve una obediencia.
una obediencia a Dios. Y acá, aunque el pacto es particular y limitado en el contexto, muestra que Dios tenía una propuesta, una bendición universal. Allá en Génesis 12, 3 dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Vemos que de un pacto que viene personal, ya va creciendo a ser un pacto universal. En la visión de Dios era ser el Dios de toda la tierra, que toda la tierra conociera que hay un solo Dios verdadero. El cuarto pacto, el cuarto mosaico, ya se da en 1440 antes de Jesucristo, ¿verdad? Lo hizo con Moisés en el monte Sinaí. Y este pacto era una renovación y desarrollo del pacto de Abraham. Cada pacto iba mejorando el pacto anterior. Cada pacto que hacía Dios con los hombres mejoraba el pacto anterior. Y sin dejar de tener la continuidad con el pacto que le había dado a Abraham. O sea, Dios no cambia las reglas del juego. Dios siempre viene hablando sobre nuestras vidas conforme le habló a Abraham, conforme le habló a la descendencia de Abraham, conforme le habló a Moisés, conforme le habló a Noé, conforme con quien hizo pacto. Él siempre respetaba la relación que traía de generación en generación, porque es un Dios de generaciones. Y siempre los pactos de Dios están arraigados en la gracia de Dios, en la gracia divina. Requiere que se exprese una obediencia radical y de todo corazón. Siempre va a incluir una reconciliación espiritual con Dios como promesa fundamental del pacto. O sea, para nosotros poder entrar en este pacto, ¿qué tenemos que hacer? Reconciliarnos con Dios, reconocer que Dios es el soberano sobre la tierra y espera como cosa normal una descendencia santa. Santos seréis porque yo soy santo. Aunque esto nunca va a ser automático, como le dije anteriormente. Fíjese que Esaú era hijo de Jacob, sin embargo, él no heredó la promesa, la heredó su hermano. Y así vamos a ver que Dios va a esperar, ¿verdad?, una descendencia santa. A lo mejor no saldrán de los hijos de grandes pastores o hijos de grandes líderes, no saldrá, algún hijo será que no la heredará, pero la base fundamental de esto es la desobediencia. Y como meta final, va a buscar la bendición universal. Luego pasamos al pacto davídico con David. Eso se da entre el año 1010 a 966 a.C. Y aquí se desarrolla aún más la antigua promesa de una descendencia santa, ¿verdad? Se anuncia en 2 de Samuel 7:12 al 17 que por medio de quién iba a recibirse esa bendición. Dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de sus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes, hijo de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa, tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente. En última instancia, es un reino mesiánico. En Isaías 42, 1 al 6 dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Y así es, así ya se deja entrever en manos de quién iba a estar
este pacto. Dice la palabra, y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. O sea, Dios pondría a nuestro Señor Jesucristo por pacto y por luz a las naciones. Dice acá, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. El siervo de Jehová se llama pacto en Isaías 42:6, puesto que incorpora todas las bendiciones y cumple todas las estipulaciones. En Jesús se va a cumplir esta promesa. En Jesús se cumple la promesa que se lo prometió a David, que venía un reinado eterno de la descendencia de David. Y llegamos al nuevo pacto, al pacto de la gracia, que está en Jeremías 31:31. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé sus manos para sacarlo de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley a su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y este es el pacto de la renovación del pacto de Abraham e Israel, y sigue la continuidad de los pactos anteriores, y descansa en lo siguiente, en que es Dios mismo que establece el pacto, que se hace con el mismo pueblo, que las estipulaciones abarcan la misma ley antigua, que la promesa fundamental es una misma, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo, y que los nuevos elementos en la renovación del pacto recargan una introspección o interiorización más profunda, una fuerza moral e interior que va a resultar del nuevo pacto. El nuevo concepto, aquí entra la bendición del Espíritu Santo que nos guiará a toda verdad. Es el Espíritu Santo en este nuevo pacto que nos va a guiar a esta nueva esperanza, a esto que dice la palabra acá, esta promesa que está haciendo Dios, una renovación decisiva y el final del pacto eterno, que se cumple en Jesucristo. Este nuevo pacto se funda en la sangre de Cristo como su mediador, como dice en Hebreos 12:24, quien identificó este pacto, con el pacto eterno. Así que este pacto va a representar una confirmación del pacto eterno. Las promesas y provisiones fundamentales de los pactos anteriores permanecen vigentes. El pueblo de Dios todavía se llama Israel, el Israel de Dios, como lo dice en Gálatas 6:16, y se desarrolla a partir del núcleo de judíos creyentes. Sin embargo, del olivo se desgajan los judíos incrédulos y se injertan y hacen miembros de la familia de Dios a los gentiles y creyentes, que en eso entramos nosotros, en este nuevo pacto. Sigue en efecto el deber de levantar una descendencia santa, y ahora el deber incluye la labor evangelizadora, la labor evangelística. Como les dije, acá comienza el ministerio del Espíritu Santo. En Hebreo se explica en Hebreo 9, 16 y 17 la superioridad de este nuevo pacto. Y la garantía de este pacto es la muerte del Señor, la muerte de Jesucristo, porque dice la palabra, porque el testamento con la muerte se confirma. Su finalidad se acentúa por el uso del concepto de un testamento, que es otro significado. Antes era la circuncisión, ahora era el bautismo. Antes se circuncidaba físicamente, ahora circuncidamos nuestro corazón para el Señor. Y para ir terminando, hermanos, cuando analizamos estos 6 pactos, pudiéramos notar la incapacidad del hombre para cumplirlo. Pero de una cosa estamos seguros y convencidos, de que Dios se ha comprometido a hacer por medio de dichos pactos, y Él lo va a hacer con toda la perfección de su infinito ser. El Dios que todo lo puede, el Dios eterno, el que todo lo sabe, Él va a llevar a buen término esto que nos ha prometido. En todo caso, Dios es el que va a tomar la iniciativa de esto,
Dios es el que va a establecer los términos y Él mismo nos va a garantizar su cumplimiento. ¿Qué debemos hacer nosotros para disfrutar de las bendiciones del pacto? Obedecer y cumplir su mandamiento. Aquí veo yo en todo esto que transcurrieron 6.050 años aproximadamente. Dios se dio a la tarea, no solamente de crear el Edén, donde viviera el hombre con tranquilidad, no solamente le hizo pacto con él, sino que a través de la historia hizo diferentes pactos. Y cada pacto lo ha ido mejorando. Hoy tenemos la seguridad de que aquel que comenzó la buena obra en cada uno de nosotros la va a culminar. No, por eso esto me da mucha paz, aun cuando la gente diga que el mundo se va a acabar, aun cuando la gente hable de guerra, de muchas cosas, hable de enfermedades, de peste, hay una seguridad que aquellos que confían en el Señor, que aquellos que han dispuesto su corazón en el Señor, que aquellos que entran en pacto con Dios. Yo no sé si usted ha entrado en pacto con Dios, pero cuando usted entra en pacto con Dios y usted es obediente a Dios, usted recibe las multiformes bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Así que en estos últimos tiempos, qué bueno es recordar que Dios ha tenido 6.000 años hablando con el hombre y no ha cambiado. Es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Así que nuestra esperanza no está sino en Dios. Nuestra esperanza no está en la mano del hombre. Que Dios le bendiga y le guarde.